O sea, ¿por qué pensaste que el pastel podría ser el primer alimento? O sea, piénsalo así, el primer alimento que va a consumir este ser humano sí, claro. después de la leche. Pues porque estábamos en una fiesta, porque estábamos celebrando. Entonces le comento a la mamá, su hijo viene con una crisis hipertensiva. La mamá se molestó y me dijo, yo no voy a hablar contigo así, ¿no? Con palabras más, palabras menos. Tráiganme otro doctor. Y esto fue lo que me dijo, lo recuerdo bien. Un niño no puede tener hipertensión arterial. Así, o sea, eso fue su... Bienvenidos a Cuidarte, tu superpoder, el podcast dirigido a aquellas personas que quieren cuidar su salud, pero a veces no tienen la información y la orientación adecuada. En este podcast iremos paso a paso con todos los aspectos importantes para ir construyendo un camino hacia un estilo de vida saludable. Hoy me encuentro con el doctor Mike. Mike Hola. Es maestro en Ciencias de la Salud y doctorante en Investigación en Medicina. Bienvenido, Mike. Muchas gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias por la invitación y de verdad, muchas gracias a todo el equipo por este recibimiento. De verdad, estoy muy emocionado, estoy muy feliz por estar aquí con todos ustedes y poder platicar sobre temas que impactan directamente a nuestra salud. Por supuesto, en este programa hablaremos acerca de la respuesta dopaminérgica, el cerebro adicto, por así decirlo, y por qué nos gusta tanto el azúcar, claro. ¿Por qué es tan difícil dejarla? Entonces, vamos a empezar con esa pregunta, el por qué nos gusta tanto el azúcar. Bueno, una de las cosas que considero importante es que si recordamos un poquito nuestra propia vida, ¿cuándo fue la primera vez que estuvimos en contacto con el azúcar, no? Realmente yo me he dado cuenta, por ejemplo, en redes sociales es muy común muchos memes que aunque nos dan risa, lo último que nos debería dar es eso, risa, donde está un recién nacido, un niño, una niña pequeña, donde le están dando, por ejemplo, bebidas azucaradas, ¿no? Y se suele tomar como mucho a chiste, eso es algo muy común, pero la verdad es que eso es uno de los aspectos más importantes por los cuales nos gusta toda la vida el azúcar. ¿Cuál fue el primer alimento que probamos después de la leche materna? O sea, ¿cuál fue el primer alimento que introdujeron nuestros padres? Pues en nuestro paladar y que le fuimos agarrando ese sabor y que posteriormente se volvió algo bastante cotidiano y algo que se normalizó cuando muy probablemente no hubo como una guía, porque eso es algo que también muchas veces como padres desconocemos, que existen guías y recomendaciones de cómo debería de ser la alimentación complementaria, que se le suele llamar así es. Que es cuando se da este salto de la leche materna o la lactancia materna exclusiva y se empiezan a introducir los alimentos. Entonces, creo que eso es importante que la gente lo conozca, ¿no? Que existen guías, que no es una bebida azucarada, evidentemente, lo primero que se debería de introducir, que existen expertos en nutrición que te pueden guiar en ese camino, que existen pediatras, que está el servicio de pediatría que también tiene conocimiento de todo esto. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto el azúcar? Volviéndolo a aterrizar, bueno, pues es uno de los alimentos que estamos adecuados prácticamente desde los primeros días de vida. Así es. De hecho, la leche materna evidentemente tiene su contenido de azúcares, claro. Pero es un azúcar natural a la que el paladar y el cuerpo fisiológicamente, por la cantidad que bebemos de leche materna, en algunos casos que no se puede dar la leche materna, pues la fórmula láctea, pero tiene un contenido de azúcar, ¿no? Y ahí, como tú lo mencionas bien, al momento de hacer la alimentación complementaria, a veces empezamos con algo dulce, casi todos empiezan con fruta. Sí. Y la más popular es el plátano. Entonces es de las frutas más dulces que podemos encontrar con el mayor alto índice glucémico o de las frutas con más alto índice glucémico. Y entonces empezamos a acostumbrar a nuestro paladar y a hacer tolerancia a los azúcares, ¿no? Entonces, también algo importante que hay que considerar es que ya un poquito más avanzados, cuando un niño tiene, 3 años o 2 años, que ya come de todo, los grupos de alimentos, cuando lo quieren calmar, pues les empiezan a dar una paleta. Es bien común, ¿no? Una paletita para que no llore, una galletita. Y entonces son alimentos con alto contenido de azúcar que les van a generar una respuesta dopaminérgica en el cerebro. Claro. Cuando a nuestro cerebro le llega algo que le gusta, genera dopamina y obviamente el cerebro quiere estar repitiendo esa respuesta dopaminérgica. Entonces, esa es
algo que se va haciendo costumbre en el cerebro y está buscando repetir esa dosis de azúcar. Y entonces, en algún momento, igual que con el refresco, como lo mencionas, tal vez la primera vez que probamos un juguito envasado, una bebida azucarada, pues fue una probadita. Pero después nuestro cerebro se acostumbró a esa dosis y entonces empezamos a hacer tolerancia y empieza a crecer la cantidad. Y entonces ahora esa cantidad ya no me es suficiente. Y entonces doy un escaloncito más y voy al siguiente nivel y entonces terminan bebiendo una cantidad muy alta de bebidas azucaradas, ¿no? Sí, y también otro aspecto importante, además de cómo nos vamos adentrando en el consumo del azúcar, que muchas veces, como pusimos en estos ejemplos, no es propio del individuo, sino de su medio, porque tú no decides justamente a esa edad con qué te vas a alimentar. Claro. Y demás. Son tus padres, es la familia, es el medio. Otra cosa, además de esta asociación que solemos hacer del alimento y los sentimientos y las emociones y este tipo de situaciones, también otro aspecto que yo considero importante es muchas veces cómo la comida o en general el azúcar la asociamos precisamente a eventos que nos suelen dar felicidad, ¿no? En algún momento le preguntaba a un conocido, a una conocida, a una amiga, le digo, oye, ¿cuál fue el primer alimento que le diste a tu recién nacido, ¿no? Y me dice, le dimos pastel. Y le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué pensaste que el pastel podría ser el primer alimento? O sea, piénsalo así, el primer alimento que va a consumir este ser humano. Sí, claro. Después de la leche. Pues porque estábamos en una fiesta, porque estábamos celebrando. Aparte es como algo muy suavecito, es como algo que no hay como mayor peligro, ¿no? Y yo le digo, mira, lo que yo te recomiendo es que acudas al servicio de nutrición, acudas con pediatría, le digo, y ellos te van a dar las guías. Yo en ese momento le hablé como de manera más precisa de las guías. Le dije, mira, aquí hay unas guías que te pueden servir en algún momento, pero mi recomendación siempre es ve con un experto en nutrición. O sea, porque muchas veces, y creo que ese es un error muy, muy común, creemos que sabemos. Ajá, le digo, o sea, exacto. Porque ella creía que eso era correcto. Dijo, pues es que tiene leche, así me dijo. Tiene leche, es como una comida muy suavecita, no le vi como mayor peligro, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un error muy común a la hora de alimentarnos, ¿no? Considerar que estamos en lo correcto en la manera que nos estamos nutriendo. Sí, muchas veces es por costumbres, ¿no? Se empieza como que, pues es que la costumbre en la familia es que empiecen a comer tal alimento, pero realmente no es lo más saludable. Lo ideal es apegarnos a las guías alimentarias, a la introducción de alimentos paulatina, de preferencia empezar con vegetales, con verduras, sin ningún tipo de aditivo, no sal, no azúcar, el sabor así tal cual, ¿no? De las verduras y de las frutas, ¿no? Ajá. Muy bien, y entonces... Pues bueno, me gustaría que fuéramos comentando cómo ha aumentado el consumo de azúcar en la población, porque esto también ha incrementado de una manera exponencial, claro, ¿no? El consumo de bebidas azucaradas para empezar y los alimentos ultraprocesados que tienen un alto contenido de azúcar. Una observación bien importante que se ha hecho gracias a estudios especializados tanto en epidemiología como en salud pública y, bueno, institutos que son muy reconocidos y que hacen investigación como el Instituto Nacional de Salud Pública. Una de las observaciones que a mí me llaman mucho la atención es que antiguamente, vamos a decir en los 70, 60, hasta en los 80, se consideraba que la nutrición, o mejor dicho, no, la alimentación con exceso de azúcares era como muy típico de las zonas urbanizadas, de las zonas industrializadas, y se consideraba que las zonas alejadas de las ciudades, las zonas rurales, solían tener una alimentación más sana por estar en contacto con la naturaleza, con frutas, verduras de manera más próxima, y así era como se consideraba, ¿no? De hecho, una forma como objetiva de medirlo era, vamos a ver dónde hay más obesidad, ¿no? Entonces decían, ok, la parte urbana tiene más obesidad, la parte rural tiene menor obesidad, ¿no? Eso se ha ido perdiendo. Por supuesto, ha ido cambiando. De hecho, ya no hace mucho estábamos revisando por ahí un trabajo, no tengo ahorita el dato, después se los dejo en las referencias bibliográficas, donde incluso ya hay zonas rurales donde existe mayor porcentaje de obesidad en comparación con ciudades.
Eso nos habla de un desequilibrio, por así decirlo, en lo que, en cómo se consumía el azúcar aún dentro de nuestro propio país, ¿no? Y es fácil, realmente podemos verlo de una manera muy sencilla, ¿no? O sea, por más que nos alejemos de una ciudad, siempre vamos a encontrar, por ejemplo, refrescos, ¿no? Eso es algo súper típico. Entonces, el consumo de este tipo de bebidas también, pues evidentemente sí o sí ha afectado de manera directa en la obesidad. Digo, no es el único factor, pero de que influye, claro que sí, Sí, ¿no? totalmente. Yo creo que las industrias realmente, por eso ahora se les ha aumentado un poquito el impuesto al refresco, precisamente buscando que la población disminuya su consumo de bebidas azucaradas, porque en las comunidades, como tú lo mencionas, más alejadas, podemos encontrar camiones que llevan ese tipo de productos y los tratan de llevar a la comunidad más remota, en la sierra y demás, en todo el país. Entonces, realmente ya no es únicamente en las zonas urbanas, efectivamente, sino también en las zonas rurales, y no nada más la obesidad, sino hay comunidades que ya la mayoría de la población tiene diabetes por este consumo excesivo de azúcar, ¿no? Entonces, ha cambiado muchísimo en la población, ha incrementado las cifras de obesidad, no por nada somos uno de los países con mayor cantidad de personas con obesidad en el mundo, y diabetes, ¿no? Y enfermedades cardiovasculares. Tú lo debes saber. Sí. ¿Y por qué es tan dañina el azúcar? ¿Por qué nos causa todos estos problemas? Bueno, realmente en el área en la que me he desarrollado, con mis maestros y demás, hemos observado, por ejemplo, y otras publicaciones, otros científicos que han analizado este tipo de situaciones. El simple hecho de estar en contacto con con dietas elevadas, vamos a dejarlo así, esto es muy subjetivo, elevado en azúcares, se asocia a distintas alteraciones cardiometabólicas, ¿no? Por sí sola, la función del corazón, específicamente la función eléctrica y posteriormente la función mecánica del corazón, se ven afectados por el simple hecho de estar en contacto o de manera muy cercana con dietas altas en azúcares. ¿Esto cómo es que se ha visualizado? Bueno, se han hecho estudios, por ejemplo, de cohortes donde se sigue una población, se ve su alimentación y demás. Este tipo de estudios, a pesar de que nos dan como una proximidad pues real con qué le está pasando a mi población, a veces pueden ser pues un poco tardados, ¿no? En seguir a toda una población y demás. Entonces, los investigadores, los científicos, suelen utilizar, por ejemplo, modelos en animales donde también se ve esta exposición a dietas altas en azúcares, en carbohidratos o en lípidos, dependiendo que quieran revisar. Y también se ha demostrado, o sea, en el nivel que lo quieras estudiar, en el nivel humano, en el nivel animal, en el nivel de un individuo, en el nivel de una población, se ha observado que estar en contacto con dietas altas en carbohidratos, altas en azúcares, dañan, te comento desde mi parte en la que trabajamos, el corazón, la parte cardiometabólica, cardiovascular, pero también se ha reportado que se dañan pues otros órganos, ¿no? Por ejemplo, algo que en los últimos años se ha asociado mucho, que hace años no lo asociaban tanto, era cómo el consumo elevado de azúcares se asocia incluso al hígado graso, ¿no? Claro. Porque a mí hay personas que me han comentado, pero yo, ¿cómo se va a afectar mi hígado? Así me dicen, si yo no consumo alcohol. Y digo, oye, pero ¿ya viste cómo comes? Le digo, o sea, no piensas que el alcohol es la única sustancia que puede dañar a tu hígado, ¿no? Por supuesto, y eso yo creo que es algo que muchas personas no toman en cuenta o no saben que puede llegar a provocar primero, acumulación de grasa en el hígado, ¿no? Una inflamación que se llama esteatosis hepática o hígado graso, y que esto puede llegar a evolucionar hasta una cirrosis hepática y la persona nunca haber consumido alcohol. Y entonces es curioso que muchas personas ya en la consulta, cuando hacemos el recuento de lo que están comiendo durante el día, dicen, no, pues es que sí como verduras, ¿no? Pero cuando hacemos el recuento es una porción de verdura y lo demás, ay, pues sí me tomé un vasito de refresco. Ay, no, pues sí me comí un pastelito de los que vienen empaquetados. Ah, no, pero también me comí. Y entonces cuando empiezan a reflexionar sobre lo que comieron durante el día, se dan cuenta que el consumo de azúcar sí fue bastante más de lo que habían considerado en un inicio. Sí. Entonces, si nosotros hacemos un diario de todo lo que consumimos en un día durante una semana y señalamos o subrayamos con rojo esos productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y todo
que sean industrializados y que a lo mejor, o postres incluso caseros, pero que tengan alto contenido de azúcar, claro, nos daremos cuenta con qué frecuencia estamos comiendo azúcar y con qué frecuencia estamos comiendo la verdura, ¿no? Entonces, sopesando y haciendo un equilibrio, realmente es muy deficiente el consumo de vegetales, la fibra, que nos puede ayudar a controlar los niveles de glucosa, de colesterol, triglicéridos y evitar todos los ultraprocesados. Si hiciéramos un recuento, nos daríamos cuenta de todo lo que nos estamos excediendo, ¿no? Diariamente. Y qué bueno que comentas lo de los alimentos ultraprocesados, ¿no? Por ejemplo, los que trabajamos a veces no en el mero centro de la ciudad y estamos en zonas un poquito más alejadas, nos damos cuenta a veces cómo se batalla para poder conseguir alimentos, ¿no? O sea, lo ideal es que tú lleves tus alimentos desde... o sea, eso lo hablo desde mi aspecto personal, ¿no? Llevar tus alimentos desde casa, pero nosotros observamos, o sea, que digo, y no te tienes que ir tan lejos, a 20 minutos del Zócalo de Puebla, 30 minutos del centro de la ciudad de Puebla, que estés trabajando en alguna junta auxiliar o demás, te vas a dar cuenta que a veces el conseguir alimentos, vamos a decir, saludables, pues muchas veces no es tan sencillo. ¿Y qué tienes a la mano? Un ultraprocesado, ¿no? Claro. O sea, si nos hemos encontrado que tenemos la maquinita que tiene ahí dulces, que tiene refrescos, que tiene y demás. Y evidentemente, por ejemplo, no sé, algo que yo observé con trabajadores de la construcción, ¿no? Yo veía que evidentemente llevaban sus alimentos, ya tenían como ubicado una zona donde comían, pero en ese lapso en el que no había ese punto de apoyo para poder conseguir los alimentos, claro que iban a consumir por ultraprocesado. Evidentemente, tienes hambre y es normal, no tienes otra opción. Entonces, ahí, ahorita que dije no tienes otra opción, muchas veces también tiene que ver el contexto donde estás, la situación y el lugar donde estás. A veces no es tan sencillo poder acceder, porque eso es algo también que muchas veces damos por hecho, ¿no? Mira, esta es los alimentos que tienes que consumir, ¿no? Pero existen contextos que a veces dificultan en ciertos pacientes que tengan el acceso a esos alimentos, ¿no? Y sí se ha asociado por ahí, si no mal recuerdo ahorita, creo que es un estudio español, donde esa vez lo revisamos cuando estábamos en la maestría, me gustó mucho ese artículo, donde hablaba sobre cómo se nutría una persona en función de qué tan cercano tenía de su casa un lugar donde poder comprar frutas, verduras y proteínas, ¿no? Poder comer carne, ¿no? Entonces, claro, el hecho de qué tan alejado yo esté de estos lugares sí influye. O sea, algo que para muchos podría parecer como, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí tiene que ver. Sí, por supuesto. ¿Qué tan cerca, qué tan próximo tengo esos alimentos? Sí, la accesibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros... sé que no es fácil y para muchas personas por el ritmo de trabajo, el ritmo de vida, sí, las distancias que tienen que recorrer o los horarios tan largos, a veces no les da la vida para poder llevarse los alimentos preparados desde casa, lo más saludable posible, pero sí tratar de que no estemos siendo víctimas o no estemos teniendo estas elecciones poco saludables con mucha frecuencia en el día, ¿no? En el día a día. Y sí. Bueno, ya estabas mencionando algunas de las enfermedades que provoca el consumo excesivo de azúcar, ¿no? Y creo que retomar esta parte de que los cuidadores de las infancias y adolescencias son los responsables de que ellos aprendan a limitar su consumo de azúcares, ¿no? Claro. Porque también cada vez hay más niños con edades de 8 o 10 años que ya empiezan a desarrollar resistencia a la insulina, que empiezan a tener diabetes y a veces, o se pensaba antes que eran como enfermedades de adultos o de adultos mayores, ¿no? Ay, qué bueno que tocas eso. Sí, muchos dicen, no, cuando les preguntan los antecedentes de diabetes, dicen, sí, pero la desarrolló ya de grande, como si fuera parte de la edad, ¿no? Como las arrugas, como las canas. No, la diabetes no es cuestión de edad, eso es cuestión muchas veces de todos los factores hereditarios, pero también de todos los predisponentes sociales, ¿no? Sí, eso que comentas de enfermedades que antes considerábamos solo de adultos, pues ahora ya no es tan así. Claro. Cada vez más son a edades menores que se presentan estas enfermedades que antes considerábamos solo de adultos, ¿no? Como anécdota, en alguna ocasión en el internado, está en el servicio de pediatría, llega un paciente masculino de 12 años, un niño, con obesidad y precisamente el diagnóstico de este paciente pues era una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces le comento a la mamá, su hijo viene con una crisis hipertensiva. La mamá se molestó y me dijo,
yo no voy a hablar contigo así, ¿no? Con palabras más, palabras menos. Tráiganme otro doctor. Y esto fue lo que me dijo, lo recuerdo bien. Un niño no puede tener hipertensión arterial. Así, o sea, eso fue lo que me dice. Un niño, o sea, no hay forma de que un niño pueda tener hipertensión arterial. Entonces hay que explicarle, en ese momento le tenemos que explicar a la mamá y al papá. Y eso es algo que también tenemos que reflexionar como sociedad. Los ritmos de vida cambiantes y demás, como dices, ¿no? El contexto, la familia, dónde se desarrolla el niño, claro que tiene que ver. Y enfermedades que antes esperábamos, incluso un infarto. Claro. Que era alguien de arriba de 60 años de edad. Ahora, cada vez las edades, incluso a las que se presentan un infarto, son menores. Sí, realmente son enfermedades que a veces no duelen, no sientes. Y puede haber muchas personas por ahí caminando que tengan la glucosa elevada y con constante nivel de glucosa elevada y que no se dan cuenta hasta que en algún momento por alguna situación, porque les van a hacer una cirugía, una extracción, incluso dental, les hacen un laboratorio y se dan cuenta que la glucosa estaba en 150, 200 y dicen, pues es que no me siento mal. Pero no hay que esperar a sentirse mal, por eso también es importante hacer detecciones, ¿no? Algún laboratorio, por lo menos una vez al año, una revisión para ver cómo están tus niveles de glucosa y la hemoglobina glucosilada, ¿no? Para ver un promedio más o menos de unos meses, cómo ha estado la glucosa. Claro. Sí, y también, bueno, ¿cómo daña nuestro cerebro el consumo de azúcares? Bueno, uno de los aspectos también importantes del consumo de azúcar es lo que se comentaba al principio, ¿no? Cómo yo asocio el azúcar a una recompensa, ¿no? Y eso yo pienso y considero, y bueno, no nada más es personal, sino que también está en trabajos, pienso que debe ser de las cosas que más daño nos hacen, ¿no? O sea, cuando incluso mis emociones ya dependen de que yo consuma, ¿no? De que yo consuma el azúcar, prácticamente lo pongo así como en contexto y entre comillas, prácticamente como una droga, ¿no? Exacto. O sea, si no está en mi cuerpo, no me puedo sentir bien o simplemente no puedo trabajar o no puedo realizar mis actividades diarias porque no he tenido mi dosis de azúcar del día, ¿no? Sí, y justamente muchas personas dicen, es que me empecé a sentir mal, me empezó a doler la cabeza y me tomé mi refresco, me comí mi pastelito, porque me hacía falta. No hace falta. Simplemente nos habituamos a eso y creo que hay una de las recomendaciones importantes es trabajar la deshabituación, ¿no? Porque este exceso de azúcar, como lo mencionaba al inicio, causa esta respuesta dopaminérgica y estar dándole esa recompensa de dopamina al cerebro lo hace dependiente de esta sustancia. Entonces, bueno, ¿qué es el azúcar? Entonces sí es importante trabajar la deshabituación, es decir, si yo tomo bebidas azucaradas todos los días, si yo las quito de golpe, sí me puede llegar a generar dolor de cabeza, ansiedad, me sudan las manos, porque ya se hizo una dependencia. Entonces, sí hay que trabajar la deshabituación gradualmente, ya ir quitando, por ejemplo, de los 7 días de la semana, y a lo mejor de verdad hay personas que se toman hasta 2 litros de refresco al día. Entonces, ir trabajando, quitarle a medio litro, un día sí, un día no, cada vez menos cantidad de azúcar hasta completamente erradicar las bebidas azucaradas, ¿no? Pero sí hay que trabajar y otra vez acostumbrar y entrenar a nuestro cerebro, porque una de las cosas que dañan nuestras neuronas, y las neuronas no nada más están en nuestro cerebro, sino en todo nuestro sistema nervioso, es que este exceso de azúcar está provocando una sobreexcitación neuronal. Entonces, obviamente el proceso de que todas nuestras células crecen y se reproducen y mueren, pues lo estamos acelerando con este consumo de azúcar y por eso nos va dañando cada vez más nuestro sistema nervioso. Estamos todo el tiempo con una actividad cerebral bastante elevada, ¿no? No por eso, no por nada, quiere decir que hay personas que tienen ansiedad y muchas veces no es tanto un factor, digamos, emocional o con algunas otras cuestiones más de la parte psicológica, sino también por el consumo de azúcares. Excesivo, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, también en algún momento viendo el tratamiento que suele dar, por ejemplo, psiquiatría, muchas veces para tratamiento de ansiedad y depresión, es la reducción de este tipo de alimentos, las dietas altas en azúcares, las dietas altas en carbohidratos. Y no me imagino lo complicado que debe ser el ejemplo que pusiste de una persona que consume 2 litros al día. O sea, cuando pusiste ese ejemplo me quedé así de
¿Cómo le haces? O sea, sí, y no, sí te creo completamente. Y no nada más desde tu perspectiva como la profesional de la salud, sino de la perspectiva del paciente o sea, no me cabe en la cabeza cómo alguien que consume 2 litros de refresco al día va a pasar por esta etapa, pero es necesaria. O sea, sí. Claro que es necesario y me imagino que el acompañamiento también debe ser complejo, ¿no? Sí. Por parte de nutrición y poder llevar este tipo de situaciones, ¿cómo le quitas? Porque al final del día es una adicción. Exacto. O sea, si ya le estás sudando las manos, si ya se está poniendo de malas y demás, claro que estás pasando por este proceso que es necesario, ¿no? Completamente, para mejorar la salud y prevenir muchas enfermedades, ¿no? Sí, claro. Bien, y pues, ¿qué les recomendarías a las personas para cuidar su salud con respecto al azúcar? Ok, bueno, lo primero que siempre les digo, así seas tú un profesional de la salud, es que acudas con un experto en nutrición clínica. Eso para mí es como muy, muy importante, porque como te comentaba, muchas veces creemos que sabemos o pecamos de más, ¿no? En decir, pues esto es así, ¿no? Creo que se debe de tener siempre la humildad de reconocer, esto no lo sé, esto necesito de un profesional que me asista o que me ayude a ver un problema que probablemente yo no estoy viendo, ¿no? O sea, puedes tener la adicción a no sé, algún dulce, a algo que es un alimento que consideramos un alimento y que consideramos sano y que no necesariamente es así. Un ejemplo, una persona muy cercana a mí que no hace mucho le hicimos diagnóstico de diabetes mellitus, le digo, ¿y en qué momento? Ya tenía su tratamiento y demás, le digo, y el más importante para mí, ¿qué onda con la nutrición? Y me dice, ya estoy comiendo bien. Y entonces cuando me dicen estoy comiendo bien, pues yo la pienso 2 veces. Y le digo, ¿qué vas a cenar? Estábamos hablando y era de noche. Y me dice, lo de siempre. A grandes rasgos iba por acá. Era un plátano, era una manzana, no me acuerdo qué otra tercera fruta completa. Me mandó foto, lo bañaba en un yogurt que evidentemente no era natural y al final le echaba granola con miel. Ajá. Entonces, en la mente de esa persona, esa es la cosa más sana para cenar. Sí. Y yo así de, oye, aunque no fueras diabético, eso, o sea, ¿quién te dijo que eso era lo adecuado para que tú lo cenaras? Le digo, ni yo me voy a cenar eso. Le digo, yo no tengo tu enfermedad. Le digo, o sea, me dice, ¿pero qué tiene de malo si es natural? Y yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, sí necesitas ayuda profesional porque lo que tú consideras sano no lo es. Entonces, mi recomendación sería, y no nada más para el consumo de azúcares, sino para la nutrición en general, es acude con un profesional de la nutrición clínica. Claro, y realmente si se llega a presentar una situación más emocional, que están comiendo azúcar, digamos como para evadir una emoción, porque estoy muy nervioso y entonces comiendo me calmo, recordemos el sistema dopaminérgico, entonces hay que tratar de, bueno, para empezar, buscar atención también con un especialista en la salud mental. Claro. Esto es un tratamiento integral para que ataquemos o atendamos esta parte emocional del consumir azúcar para calmar una emoción, ¿no? Eso es uno de los aspectos. Y otro, bueno, finalmente el ejercicio, ¿no? Sí. Siempre van muy de la mano el ejercicio con el control de los niveles de glucosa, hacer el ejercicio por salud más que nada y corregir la alimentación, pero a veces tenemos creencias, como lo que mencionabas, ¿no? Muy bien, dicen, pues es que es fruta y luego le ponen miel o hasta helado y bueno, unas cosas que realmente tienen un contenido de azúcar impresionante y las personas no saben que esa combinación no es lo más correcto. Entonces, lo ideal, pues acudir con especialistas de la salud, de la nutrición, un médico, un psicólogo, un psiquiatra, si es una situación un poquito más compleja, ¿no? Que requiere algún otro tratamiento, pero siempre con el especialista indicado, porque a veces podemos tener ideas y estas ideas estar erróneas y pues estamos cayendo en errores que nos van perjudicando la salud, ¿no? Por supuesto, qué bueno eso, lo del ejercicio, lo del deporte se me hace increíble. En algún momento les comentaba a unos amigos, ¿quieres algo que te ayude a controlar tus niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar, la presión arterial? Le digo que te ayude a disminuir tus niveles de estrés, de ansiedad, que te ayude a dormir mejor, le digo, y que realmente te ayude a sentirte mejor, es el ejercicio. Justamente. O sea, no hay más, es una medicina también natural. En muchos casos, si tú lo haces al aire libre, es gratis y pues realmente te va a ayudar para mejorar varios aspectos de la salud.
Pues muchísimas gracias, Muchísimas Mike. gracias. ¿Dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? Por supuesto, nos pueden seguir en TikTok, en Instagram y en Facebook como @cienciamédica, así con K, @cienciamédica. Ahí estamos haciendo también pues divulgación y tratando de poner a su disposición pues información de este tipo que consideramos que es relevante, ¿no? Yo creo que el conocimiento, si no se comparte, no tiene valor. Tenemos que compartirlo y tenemos que socializarlo. Claro, y como profesionales de la salud tenemos ese compromiso con difundir la información científica, ¿verdad? Claro, sí, por supuesto. Pues muchas gracias, Mike. Muchísimas gracias. Recuerden que esto es Cuidarte, tu superpoder, el podcast dirigido para ti que quieres cuidar tu salud. Soy Karina Barba, nutrióloga clínica, y nos vemos en el siguiente episodio que hablaremos acerca del sueño y la importancia de tener un sueño de calidad. Recuerden que esto es Cuidarte, tu superpoder. Síganme en mis redes sociales en Facebook e Instagram como nutrióloga Karina Barba.